metafísica esotérica a la actual dispensación de las enseñanzas del corazón de Amatista. Dictado por la arcangelina Santa Amatista al hermano Miguel Arturo. Santuario del Corazón de Amatista, Mérida, Yucatán, Mex. A 15 de octubre de 2023. La metafísica esotérica es una rama de la metafísica que se centra en conceptos y conocimientos más allá de lo que se considera conocimiento convencional o científico. Suele incluir ideas espirituales, místicas y filosóficas. Algunas de las características de la metafísica esotérica incluyen: espiritualidad. Se centra en cuestiones espirituales, como la naturaleza del alma, la conexión con lo divino y la exploración de la conciencia más allá de la realidad material. Simbolismo. Emplea simbolismo y alegorías para transmitir enseñanzas profundas y ocultas. Ocultismo. A menudo, involucra conocimientos y prácticas que se consideran ocultos o secretos, como la astrología, la alquimia y la magia. Conexión con lo divino. Busca comprender la relación entre el individuo y lo divino o el universo en su conjunto. Filosofía. Incluye una amplia gama de filosofías que pueden variar según la tradición y la creencia. La metafísica esotérica puede encontrarse en diversas tradiciones espirituales y filosóficas, como el hermetismo, el gnosticismo, el sufismo y la teosofía. A menudo, se asocia con la búsqueda de la verdad espiritual y la iluminación personal a través de la exploración de realidades más allá de lo que percibimos en el mundo físico. El punto 1 se refiere a la espiritualidad en la metafísica esotérica. En este contexto, la espiritualidad se enfoca en la exploración de cuestiones relacionadas con el alma, la divinidad, la conciencia y la conexión entre el individuo y lo trascendental. Aquí tienes una ampliación sobre este aspecto. La espiritualidad en la metafísica esotérica busca comprender y experimentar lo que va más allá de la realidad material y tangible. Esto implica explorar la naturaleza del alma o espíritu humano y su relación con lo divino o el universo en su conjunto. Algunos de los conceptos y temas comunes dentro de esta espiritualidad incluyen: la naturaleza del alma. La metafísica esotérica se preocupa por comprender la verdadera naturaleza del alma o el espíritu individual. Se considera que el alma es inmortal y que su evolución es un aspecto fundamental de la existencia. Conexión con lo divino. La espiritualidad esotérica busca una conexión profunda con lo divino o lo trascendental. Esto puede manifestarse a través de la adoración, la meditación, la contemplación y otras prácticas espirituales. Exploración de la conciencia. Se explora la conciencia en sus niveles más profundos y se busca la expansión de la misma. Esto a menudo implica estados alterados de conciencia y experiencias místicas. Búsqueda de la verdad y la iluminación. La espiritualidad esotérica se trata de buscar la verdad espiritual y la iluminación personal. Se considera un camino de autorrealización y transformación interior. Simbolismo y misterio. La espiritualidad esotérica a menudo utiliza símbolos, mitos y alegorías para transmitir sus enseñanzas. Estos símbolos pueden tener significados profundos y misteriosos. En resumen, la espiritualidad en la metafísica esotérica es un camino de exploración que va más allá de las religiones convencionales y busca una comprensión profunda de la relación entre el individuo y lo divino, así como la naturaleza última de la realidad. El punto 2 se refiere al uso del simbolismo en la metafísica esotérica. En este contexto, el simbolismo desempeña un papel fundamental en la transmisión de enseñanzas profundas y ocultas. A continuación, se detallan algunos aspectos clave del simbolismo en la metafísica esotérica. Lenguaje universal. En la metafísica esotérica, los símbolos se consideran un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Estos símbolos pueden representar conceptos abstractos y verdades espirituales de una manera que va más allá de las palabras. Alegorías y metáforas.
muchas enseñanzas esotéricas se presentan en forma de alegorías y metáforas. Por ejemplo, el símbolo del árbol de la vida en la Cábala representa la estructura del universo y la ascensión espiritual. Profundidad de significado. Los símbolos en la metafísica esotérica a menudo tienen múltiples capas de significado. Cada elemento de un símbolo puede representar aspectos diferentes de la realidad o del individuo, y la comprensión completa de un símbolo puede llevar tiempo y estudio. Herramientas para la meditación. Los símbolos se utilizan en prácticas meditativas y contemplativas. Al centrarse en un símbolo, se busca obtener una comprensión más profunda de su significado y acceder a niveles más profundos de conciencia. Transmisión de conocimiento secreto. En muchas tradiciones esotéricas, se cree que el conocimiento más profundo se transmite a través de símbolos y se guarda como un secreto. Esto implica que solo aquellos que están iniciados o han estudiado en profundidad pueden comprender plenamente estos símbolos. Aplicación práctica. Los símbolos también se utilizan en rituales y prácticas mágicas en ciertas tradiciones esotéricas. Se cree que invocar o meditar en torno a un símbolo puede tener un impacto en la realidad física. En resumen, el simbolismo desempeña un papel esencial en la comunicación y comprensión de las verdades esotéricas y metafísicas. Estos símbolos pueden ser una puerta de entrada a un conocimiento más profundo y a la exploración de la realidad más allá de lo evidente. El punto 3 se relaciona con el ocultismo en la metafísica esotérica. El ocultismo es una parte fundamental de muchas tradiciones esotéricas y representa la búsqueda de conocimientos y prácticas que se consideran ocultos o secretos. A continuación, se profundizará en este aspecto. Conocimiento reservado. El ocultismo implica la creencia de que cierto conocimiento no está disponible de manera pública o convencional. Este conocimiento se considera reservado para aquellos que están iniciados o que han demostrado su compromiso con la búsqueda de la verdad espiritual. Prácticas secretas. Las prácticas ocultas pueden incluir rituales, meditaciones, invocaciones, alquimia y magia. Estas prácticas se realizan en privado o en grupos selectos y a menudo se transmiten de maestro a discípulo. Exploración de lo desconocido. El ocultismo busca explorar lo desconocido y lo inexplorado en la realidad. Esto puede incluir la investigación de dimensiones ocultas, la comunicación con seres espirituales y la búsqueda de poderes o conocimientos especiales. Alquimia. La alquimia es una parte importante del ocultismo. Se trata de la búsqueda de la piedra filosofal que se cree que otorga la capacidad de transformar la materia y el espíritu. La alquimia es tanto un proceso físico como espiritual. Magia. La magia en el contexto del ocultismo no se refiere a trucos de entretenimiento, sino a la manipulación de fuerzas espirituales y energías para lograr ciertos resultados. Esto puede incluir la magia ceremonial, la magia ritual y la magia natural. Misterios y secreto. El ocultismo a menudo se relaciona con la idea de misterio y secreto. Se cree que la verdad esotérica está oculta detrás de velos de simbolismo y que solo se revela a aquellos que han avanzado lo suficiente en su camino espiritual. Búsqueda de la iluminación. A pesar de su naturaleza secreta, el objetivo final del ocultismo es la búsqueda de la iluminación, la sabiduría y la comprensión espiritual. Se considera un camino hacia la autorrealización y la unión con lo divino. En resumen, el ocultismo en la metafísica esotérica representa una búsqueda de conocimientos y prácticas secretas que van más allá de lo que generalmente se considera aceptable o accesible. Es un camino que busca descubrir verdades profundas y transformadoras en la realidad y en el individuo. El punto 4 se centra en la conexión con lo divino en la metafísica esotérica. Este aspecto es fundamental en muchas tradiciones esotéricas y representa la búsqueda de comprender y establecer una relación profunda con lo divino o lo trascendental.
Aquí se detallan algunos aspectos clave de la conexión con lo divino. Búsqueda de la unión. La conexión con lo divino implica la búsqueda de la unión con una realidad superior o una fuerza divina. Esto puede manifestarse como la unión con un dios o diosa específicos, una conciencia cósmica o el principio divino que subyace en todo. Oración y adoración. En muchas tradiciones esotéricas, se practica la oración y la adoración como formas de establecer una conexión con lo divino. Estas prácticas pueden involucrar rituales y ceremonias específicas. Meditación y contemplación. La meditación y la contemplación son herramientas comunes para experimentar la presencia divina. A través de la concentración y la introspección, se busca contactar con lo divino dentro de uno mismo o en el universo. Experiencias místicas. La conexión con lo divino a menudo está acompañada de experiencias místicas. Estas experiencias pueden incluir visiones, éxtasis espiritual, un sentido de unión con todo y una comprensión más profunda de la realidad. Búsqueda de significado. La conexión con lo divino se relaciona con la búsqueda de significado en la vida. Se busca entender el propósito de la existencia y cómo encajamos en un orden superior. Ética y moral. En muchas tradiciones esotéricas, la conexión con lo divino también conlleva un sentido de ética y moral. Se considera que vivir en armonía con los principios divinos es esencial para el crecimiento espiritual. Símbolos y arquetipos. Los símbolos y arquetipos desempeñan un papel importante en la conexión con lo divino. Estos elementos a menudo representan aspectos de lo divino y sirven como puntos de enfoque en la búsqueda espiritual. Buscadores de la verdad. Aquellos que buscan la conexión con lo divino a menudo se consideran buscadores de la verdad. Están en un viaje espiritual continuo para descubrir y experimentar la realidad más allá de lo mundano. En resumen, la conexión con lo divino en la metafísica esotérica es una parte esencial de la búsqueda de la verdad espiritual y la autorrealización. Implica una relación profunda con lo divino a través de diversas prácticas y experiencias que buscan una comprensión más profunda de la realidad y la existencia humana. El punto 5 se refiere a la búsqueda de la verdad y la iluminación en la metafísica esotérica. Este aspecto es central en muchas tradiciones esotéricas y representa la búsqueda de la sabiduría, el conocimiento profundo y la comprensión espiritual. Aquí se detallan algunos aspectos clave de esta búsqueda. La búsqueda de la verdad interior. La búsqueda de la verdad en la metafísica esotérica implica la exploración de la verdad interior, es decir, la comprensión profunda de uno mismo y la realidad. Se considera un viaje hacia la autorrealización y la iluminación personal. Autoconocimiento. El autoconocimiento es un componente esencial de esta búsqueda. Se cree que al conocerse a uno mismo a un nivel profundo, se puede llegar a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Transformación personal. La búsqueda de la verdad y la iluminación a menudo implica una transformación personal significativa. Los individuos que siguen este camino buscan crecimiento espiritual, evolución y una mayor conciencia de sí mismos y del mundo. Búsqueda de significado. Parte de la búsqueda de la verdad implica la búsqueda de significado en la vida. Los esoteristas a menudo se preguntan sobre el propósito de la existencia y buscan respuestas más allá de lo material. Métodos y prácticas espirituales. Para alcanzar la iluminación, se recurre a una variedad de métodos y prácticas espirituales. Esto puede incluir meditación, contemplación, estudios filosóficos, rituales, la interpretación de sueños y otras formas de exploración interior. Maestros y guías espirituales. En muchas tradiciones esotéricas, se valora la guía de maestros espirituales. Estos maestros comparten su sabiduría y experiencia para ayudar a los buscadores en su camino hacia la iluminación. Iluminación y despertar espiritual. La iluminación se considera un estado de conciencia superior,
un despertar espiritual en el que se obtiene una percepción más profunda de la realidad y la conexión con lo divino. Búsqueda de la verdad universal. Además de la verdad personal, la búsqueda de la verdad en la metafísica esotérica a menudo implica una búsqueda de verdades universales y principios eternos que rigen el cosmos. En resumen, la búsqueda de la verdad y la iluminación en la metafísica esotérica es un viaje espiritual profundo y continuo. Implica el autodescubrimiento, la transformación personal y la búsqueda de significado y sabiduría tanto a nivel personal como universal. Es un camino hacia una mayor comprensión de la realidad y la esencia de la vida. La relación entre la metafísica esotérica y la organización conocida como Enseñanzas de los Maestros Ascendidos es estrecha, ya que esta organización se basa en principios y creencias de la metafísica esotérica. Aquí hay una explicación de esta relación. Base en la metafísica esotérica. Las enseñanzas de los maestros ascendidos se basan en la metafísica esotérica, que se centra en la exploración de conceptos y conocimientos más allá de lo que se considera conocimiento convencional o científico. Estas enseñanzas abrazan una perspectiva espiritual profunda y buscan comprender aspectos de la realidad que van más allá de lo material. Maestros ascendidos. En el núcleo de estas enseñanzas se encuentran los maestros ascendidos. Estos son seres espirituales que han evolucionado más allá de las limitaciones de la vida terrenal y han alcanzado un estado de iluminación y ascensión espiritual. Esta creencia está en línea con la metafísica esotérica, que a menudo involucra la idea de seres iluminados o sabios que guían a los buscadores en su camino espiritual. Enseñanzas espirituales. Las enseñanzas de los maestros ascendidos ofrecen una serie de principios y prácticas espirituales destinadas a ayudar a las personas en su búsqueda de la verdad, la iluminación y la autorrealización. Estas enseñanzas suelen incluir meditación, afirmaciones positivas, visualización y otros métodos destinados a expandir la conciencia y acercar a los individuos a su propia divinidad interior, lo que también es un tema común en la metafísica esotérica. Énfasis en la transformación personal. Tanto la metafísica esotérica como las enseñanzas de los maestros ascendidos ponen un fuerte énfasis en la transformación personal y el crecimiento espiritual. Ambas perspectivas buscan que los individuos evolucionen hacia estados superiores de conciencia y experimenten una conexión más profunda con lo divino. Mensajeros y líderes espirituales. Las organizaciones relacionadas con las enseñanzas de los maestros ascendidos a menudo tienen líderes espirituales o mensajeros que afirman recibir y transmitir las enseñanzas de estos maestros espirituales. Este modelo es similar al de los maestros esotéricos y guías en la tradición de la metafísica esotérica. En resumen, las enseñanzas de los maestros ascendidos están arraigadas en la metafísica esotérica y comparten una serie de creencias y prácticas espirituales comunes. Ambas perspectivas buscan la evolución espiritual, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino como parte fundamental de la experiencia humana. El punto 1 se relaciona con la base de las enseñanzas de los maestros ascendidos en la metafísica esotérica. La metafísica esotérica es una rama de la filosofía y la espiritualidad que se enfoca en conceptos y conocimientos más allá de lo que se considera conocimiento convencional o científico. Aquí se profundizará en cómo esta base se refleja en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Exploración de lo trascendental. Tanto la metafísica esotérica como las enseñanzas de los maestros ascendidos buscan comprender y explorar aspectos trascendentales de la realidad. Esto significa ir más allá de la realidad material y buscar una comprensión más profunda de la naturaleza de la existencia. Conceptos espirituales profundos. Ambas perspectivas incluyen conceptos espirituales profundos, como la existencia del alma, la conexión con lo divino, la naturaleza de la conciencia y la idea de que la realidad es más que lo que vemos en el mundo físico. Uso de simbolismo y alegoría.
La metafísica esotérica y las enseñanzas de los maestros ascendidos a menudo utilizan simbolismo y alegorías para transmitir conceptos espirituales y filosóficos complejos. Estos símbolos pueden tener múltiples capas de significado y se utilizan para representar verdades más profundas. Enfoque en la autorrealización. Tanto la metafísica esotérica como las enseñanzas de los maestros ascendidos enfatizan la autorrealización y el crecimiento espiritual como objetivos fundamentales. Esto implica la búsqueda de la verdad, la iluminación y la expansión de la conciencia. Creencia en guías y seres iluminados. Ambas perspectivas comparten la creencia en la existencia de guías espirituales, maestros y seres iluminados que ofrecen orientación a los buscadores en su camino espiritual. En el caso de las enseñanzas de los maestros ascendidos, estos guías son los propios maestros ascendidos. Búsqueda de significado y propósito. Tanto la metafísica esotérica como las enseñanzas de los maestros ascendidos buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el significado y el propósito de la vida. Ambas perspectivas consideran que la vida humana va más allá de lo material y que hay un propósito espiritual en juego. En conjunto, la base de las enseñanzas de los maestros ascendidos en la metafísica esotérica establece un terreno común en la búsqueda de una comprensión más profunda de la realidad y la exploración de aspectos espirituales y filosóficos de la existencia humana. Ambas perspectivas comparten un enfoque en el crecimiento interior y la búsqueda de la verdad espiritual. El punto 2 se relaciona con los maestros ascendidos y su papel central en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son seres espirituales que, según estas enseñanzas, han alcanzado un estado de iluminación y ascensión espiritual. Aquí se profundiza en su papel y creencias asociadas. Naturaleza de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son considerados seres espirituales que una vez vivieron en la tierra como seres humanos, pero han completado su ciclo de reencarnación y han alcanzado un estado superior de conciencia y espiritualidad. Se cree que han trascendido las limitaciones de la vida terrenal y han ascendido a dimensiones superiores de existencia. Guías y maestros espirituales. En las enseñanzas de los maestros ascendidos, estos seres se consideran guías y maestros espirituales que ofrecen orientación a los buscadores en su camino espiritual. Se cree que están disponibles para ayudar a quienes los llaman en su búsqueda de la verdad y la iluminación. Transmisión de enseñanzas. Los maestros ascendidos se asocian con la transmisión de enseñanzas espirituales y filosóficas. Se cree que comparten sabiduría y conocimientos profundos destinados a ayudar a las personas a comprender su propia naturaleza espiritual y a avanzar en su camino hacia la autorrealización. Enfoque en la iluminación. El objetivo principal de seguir las enseñanzas de los maestros ascendidos es alcanzar la iluminación y la ascensión espiritual, un estado de conciencia superior y unión con lo divino. Se considera que los maestros ascendidos son ejemplos de individuos que han logrado este estado y que guían a otros hacia él. Creencias en seres espirituales. La creencia en seres espirituales con la capacidad de guiar y enseñar a los humanos es un elemento central en la metafísica esotérica y en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Estas creencias se basan en la idea de que existen dimensiones espirituales y una jerarquía de seres conscientes más allá del mundo material. Prácticas y meditaciones. Para conectarse con los maestros ascendidos y recibir su guía, se practican meditaciones y visualizaciones específicas. Estas prácticas permiten a los buscadores establecer una relación más profunda con estos seres y acceder a su sabiduría. En resumen, en las enseñanzas de los maestros ascendidos ocupan un lugar central como guías y maestros espirituales que ofrecen enseñanzas y orientación para aquellos que buscan la iluminación y la ascensión espiritual. Estas enseñanzas están intrínsecamente vinculadas a la creencia en la existencia de seres iluminados y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. El punto 3 se relaciona con las prácticas y rituales que a menudo se asocian con las enseñanzas de los maestros ascendidos.
Estas prácticas tienen como objetivo ayudar a las personas a experimentar una mayor conexión con los maestros ascendidos y avanzar en su camino espiritual. A continuación, se detallan algunas de las prácticas comunes. Meditación. La meditación es una práctica fundamental en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Se utiliza para calmar la mente, abrir la conciencia y establecer contacto con los maestros ascendidos. Durante la meditación, se visualiza la presencia de estos seres espirituales y se busca su guía e iluminación. Visualización. La visualización implica la creación de imágenes mentales claras y vívidas de los maestros ascendidos. A través de la visualización, se busca establecer una conexión profunda con ellos y recibir su influencia positiva en la vida cotidiana. Afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que se utilizan para reforzar creencias y actitudes. En el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos se pueden usar afirmaciones para enfocarse en la iluminación, la sanación y la conexión espiritual. Rituales de invocación. Se realizan rituales específicos de invocación para atraer la presencia de los maestros ascendidos. Estos rituales pueden incluir velas, incienso, música y oraciones especiales. Se cree que estos rituales crean un espacio sagrado propicio para la comunicación con los seres espirituales. Estudio de las enseñanzas. Los seguidores de las enseñanzas de los maestros ascendidos a menudo estudian textos y escritos relacionados con estas enseñanzas. Esto implica la lectura y reflexión sobre los principios y las ideas transmitidos por los maestros ascendidos, lo que ayuda en la comprensión y asimilación de sus mensajes. Trabajo de sanación. La sanación espiritual y emocional es un enfoque importante en estas enseñanzas. Se practican técnicas de sanación, como la sanación energética o el perdón, para liberar bloqueos emocionales y abrir el camino hacia la iluminación. Servicio a los demás. La filosofía de servicio a los demás es un componente fundamental en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Los seguidores son alentados a aplicar las enseñanzas en su vida diaria y a brindar ayuda y apoyo a los demás. En resumen, las prácticas y rituales en las enseñanzas de los maestros ascendidos están diseñados para ayudar a las personas a conectarse con lo divino a través de la meditación, la visualización, las afirmaciones y otros métodos espirituales. Estas prácticas buscan fomentar el crecimiento personal y la conexión con los maestros ascendidos como guías y maestros espirituales. El punto 4 se relaciona con el concepto de alquimia en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos. La alquimia es una práctica y una filosofía esotérica que se asocia comúnmente con la transformación de la materia en oro y con la búsqueda de la piedra filosofal, pero en este contexto se entiende de manera más amplia como una metáfora de la transformación personal y espiritual. A continuación, se detallan los aspectos clave de la alquimia en estas enseñanzas. Transformación interior. En lugar de centrarse en la transformación de sustancias materiales, la alquimia en las enseñanzas de los maestros ascendidos se refiere a la transformación interior del individuo. Se busca transmutar aspectos negativos de la personalidad en cualidades positivas, como la sabiduría, el amor y la compasión. La búsqueda de la piedra filosofal interior. La búsqueda de la piedra filosofal interior es un tema recurrente en estas enseñanzas. La piedra filosofal interior representa la realización espiritual y la iluminación. Buscarla implica alcanzar un estado de conciencia superior y una comprensión más profunda de la vida y el universo. Transmutación de la materia sutil. La alquimia interior implica la transmutación de la materia sutil o la energía espiritual en el cuerpo y la mente. Se busca cambiar la calidad de la energía espiritual de manera que promueva el crecimiento espiritual y la evolución personal. Símbolos y alegorías. La alquimia, tanto en su sentido material como espiritual, hace un uso extensivo de símbolos y alegorías. Los símbolos alquímicos representan aspectos de la transformación interior,
y a través de la comprensión de estos símbolos, se busca alcanzar una mayor comprensión de uno mismo y del proceso de evolución espiritual. La gran obra en la alquimia espiritual es equivalente a la búsqueda de la iluminación y la perfección espiritual. Esta búsqueda es una tarea ardua que implica la purificación de la propia alma y la elevación de la conciencia. Equilibrio de las dualidades. La alquimia espiritual a menudo implica la búsqueda del equilibrio entre las dualidades, como el masculino y el femenino, la luz y la oscuridad, y el espíritu y la materia. La unión de estas dualidades se considera un paso importante hacia la realización espiritual. En resumen, en las enseñanzas de los maestros ascendidos la alquimia se entiende como un proceso de transformación interior y espiritual que tiene como objetivo la evolución personal y la iluminación. Implica la transmutación de aspectos negativos en positivos, la búsqueda de la piedra filosofal interior y la comprensión profunda de la vida a través de símbolos y alegorías. El punto 5 se refiere a la importancia de la búsqueda de significado en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos. La búsqueda de significado es un aspecto fundamental de estas enseñanzas y se relaciona con la exploración de preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y la naturaleza de la existencia. A continuación, se profundiza en este aspecto. Preguntas profundas. La búsqueda de significado implica la reflexión sobre preguntas profundas y filosóficas, como cuál es el propósito de la vida, y qué significado tiene todo lo que experimentamos. Los seguidores de estas enseñanzas se animan a explorar estas cuestiones en profundidad. Conexión con lo divino. Para muchos seguidores de las enseñanzas de los maestros ascendidos, encontrar significado está intrínsecamente vinculado a una conexión más profunda con lo divino. Se considera que el propósito de la vida es descubrir y nutrir esta conexión espiritual. Servicio a los demás. La búsqueda de significado a menudo se relaciona con el servicio a los demás. Se cree que al ayudar a los demás, contribuyes al propósito más grande de la existencia y encuentras un significado profundo en el acto de servir. Evitar el vacío existencial. Las enseñanzas de los maestros ascendidos pueden ayudar a las personas a evitar el vacío existencial al proporcionar un marco espiritual y filosófico en el cual encontrar significado y propósito en la vida. Autoconocimiento. La búsqueda de significado también se relaciona con el autoconocimiento. Comprenderse a uno mismo en un nivel profundo y conocer las propias pasiones, talentos y deseos puede contribuir a encontrar un propósito y significado en la vida. Cumplimiento personal. Encontrar significado no solo se refiere a la conexión con lo divino o al propósito en el sentido más amplio, sino también al cumplimiento personal. Las enseñanzas de los maestros ascendidos alientan a las personas a seguir sus pasiones y a hacer lo que las hace sentirse plenas y realizadas. Comprensión del karma. La idea del karma y la ley del equilibrio también es relevante para la búsqueda de significado. Se cree que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias kármicas, y comprender esto puede ser un factor en la búsqueda de un camino significativo. En resumen, la búsqueda de significado en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos se centra en encontrar un propósito más profundo en la vida, a través de la conexión con lo divino, el servicio a los demás y el autoconocimiento. Esta búsqueda ayuda a las personas a evitar el vacío existencial y a encontrar un camino significativo y gratificante en sus vidas. La relación entre la metafísica esotérica y los seres de luz que trabajan en el rayo violeta se encuentra en el contexto de las creencias y prácticas espirituales. Aquí se explica esta relación. Metafísica esotérica y espiritualidad. La metafísica esotérica se centra en la exploración de conceptos y conocimientos más allá de lo que se considera conocimiento convencional o científico. En este contexto, la espiritualidad y la conexión con lo divino desempeñan un papel central. La creencia en seres de luz y energías espirituales se alinea con los principios de la metafísica esotérica.
Rayo violeta y sanación. El rayo violeta es una creencia dentro de algunas tradiciones espirituales que se asocia con la sanación, la transmutación y la transformación espiritual. Se cree que este rayo posee propiedades curativas y que puede limpiar y purificar las energías negativas. Seres de luz y guías espirituales. Dentro de la creencia en los seres de luz que trabajan con el rayo violeta, se considera que estos seres son guías espirituales que ofrecen ayuda y orientación a las personas en su camino espiritual. Esto está en línea con la idea de guías y maestros espirituales que son comunes en la metafísica esotérica. Transmutación y evolución espiritual. Tanto la creencia en los seres de luz que trabajan en el rayo violeta como la metafísica esotérica comparten la idea de la transformación y evolución espiritual. La transmutación de energías negativas en positivas, la purificación del alma y la búsqueda de un estado de conciencia superior son objetivos comunes en ambas perspectivas. Prácticas espirituales y meditación. Para conectarse con los seres de luz que trabajan en el rayo violeta, así como para explorar la metafísica esotérica, se practican técnicas de meditación y visualización. Estas prácticas ayudan a abrir la mente y el corazón a las influencias espirituales y a profundizar la conexión con estas energías. Unión con lo divino. Tanto la creencia en seres de luz como la metafísica esotérica buscan una unión más profunda con lo divino o el universo en su conjunto. La búsqueda de la verdad espiritual y la comprensión de la realidad más allá de lo material son aspectos compartidos en ambas perspectivas. En resumen, la relación entre la metafísica esotérica y los seres de luz que trabajan en el rayo violeta radica en la espiritualidad, la sanación y la evolución personal. Ambas perspectivas comparten la creencia en la influencia de seres espirituales y energías divinas en la vida de las personas y buscan una conexión más profunda con lo espiritual y la transformación espiritual. El punto 1 se relaciona con la conexión entre la metafísica esotérica y la espiritualidad en el contexto de los seres de luz que trabajan en el rayo violeta. Aquí se profundiza en esta relación. Metafísica esotérica y espiritualidad. La metafísica esotérica es una rama de la filosofía y la espiritualidad que se centra en la exploración de conceptos y conocimientos más allá de lo que se considera conocimiento convencional o científico. Esta perspectiva abraza la espiritualidad y busca comprender aspectos de la realidad que van más allá de lo material y tangible. Conexión con lo divino. Tanto la metafísica esotérica como la creencia en los seres de luz que trabajan en el rayo violeta se centran en la conexión con lo divino. En la metafísica esotérica, esto implica explorar la naturaleza del alma, la relación con lo divino y la conciencia más allá de la realidad material. En el contexto del rayo violeta, los seres de luz se consideran entidades divinas que transmiten su energía y sabiduría a los buscadores. Exploración de realidades más allá de lo material. Ambas perspectivas buscan comprender realidades más allá de lo material y tangible. En la metafísica esotérica, esto implica la exploración de estados alterados de conciencia y la comprensión de la naturaleza de la realidad. En el caso de los seres de luz y el rayo violeta, se busca la influencia de energías espirituales y la transmutación de la energía negativa en positiva. Guías y maestros espirituales. En ambas perspectivas, se comparte la creencia en la existencia de guías y maestros espirituales. En la metafísica esotérica, estos guías pueden ser seres iluminados o entidades espirituales que ofrecen orientación en el camino espiritual. En el caso del rayo violeta, los seres de luz se consideran guías espirituales que ayudan a las personas en su búsqueda de sanación y transformación. Trascendencia y evolución espiritual. Tanto la metafísica esotérica como la creencia en los seres de luz enfatizan la trascendencia y la evolución espiritual. Se busca elevar la conciencia, purificar el alma y alcanzar un estado superior de comprensión y conexión con lo divino. Prácticas espirituales. Ambas perspectivas implican la práctica de técnicas espirituales, como la meditación,
la visualización y la oración. Estas prácticas ayudan a abrir la mente y el corazón a la influencia espiritual y a profundizar la conexión con lo divino. En resumen, la metafísica esotérica y la creencia en los seres de luz que trabajan en el rayo violeta comparten un enfoque en la espiritualidad, la conexión con lo divino y la exploración de realidades más allá de lo material. Ambas perspectivas buscan la guía de seres espirituales y la evolución personal hacia estados superiores de conciencia y comprensión espiritual. El punto 2 se centra en los seres de luz que trabajan en el rayo violeta y su papel en la espiritualidad en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Aquí se profundiza en su naturaleza y función. Seres de luz y energías espirituales. Los seres de luz que se asocian con el rayo violeta se consideran entidades espirituales de alta vibración y energía positiva. Se cree que su luz y energía son purificadores y transformadores. Estos seres son vistos como guías espirituales y maestros que ayudan a las personas en su camino espiritual. Trabajo con el rayo violeta. El rayo violeta se considera una energía espiritual especial con propiedades de sanación, transmutación y transformación. Se cree que los seres de luz que trabajan en este rayo son los encargados de transmitir esta energía a aquellos que la invocan o se abren a ella. Esta energía se utiliza para limpiar y purificar las energías negativas, liberar bloqueos emocionales y elevar la conciencia. Transmutación de energías negativas. Un aspecto central del trabajo de los seres de luz en el rayo violeta es la transmutación de energías negativas en positivas. Se cree que esta energía violeta tiene la capacidad de transformar aspectos negativos de la vida, como el miedo, la ira o la tristeza, en cualidades positivas, como el amor, la compasión y la sabiduría. Sanación espiritual y emocional. Los seres de luz que trabajan en el rayo violeta se asocian con la sanación espiritual y emocional. Se cree que su influencia puede ayudar a las personas a superar heridas emocionales, liberar traumas pasados y avanzar en su camino hacia la autorrealización. Guías y maestros espirituales. Estos seres se consideran guías y maestros espirituales que ofrecen orientación y apoyo a los buscadores. Se cree que están disponibles para ayudar a aquellos que los invocan y que responden a las peticiones de ayuda espiritual. Elevación de la conciencia. Trabajar con los seres de luz en el rayo violeta se asocia con la elevación de la conciencia. Se busca alcanzar un estado superior de conciencia, donde se experimenta una comprensión más profunda de la vida, el universo y la conexión con lo divino. Transformación personal. La influencia de los seres de luz en el rayo violeta impulsa la transformación personal y la evolución espiritual. Se busca superar obstáculos, liberar patrones negativos y avanzar hacia una vida más equilibrada y significativa. En resumen, los seres de luz que trabajan en el rayo violeta desempeñan un papel importante en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Se considera que son guías espirituales y maestros que ofrecen sanación, transmutación y transformación espiritual a aquellos que buscan elevar su conciencia y avanzar en su camino espiritual. Su trabajo se centra en la purificación de energías y la promoción de la evolución personal. El punto 3 se enfoca en la relación entre la alquimia espiritual y las enseñanzas de los maestros ascendidos. En este contexto, la alquimia espiritual se refiere a la práctica de la transformación interior y la búsqueda de la iluminación personal. A continuación, se profundiza en este aspecto. Transmutación interior. La alquimia espiritual se basa en la idea de la transmutación, que implica la transformación de aspectos negativos o no deseados de la personalidad en cualidades positivas y elevadas. Esta transformación se asemeja a la labor de un alquimista que convierte el plomo en oro, pero en un contexto espiritual, se trata de elevar la conciencia y la esencia interior. El gran trabajo alquímico. Dentro de las enseñanzas de los maestros ascendidos, el proceso alquímico se considera como el gran trabajo espiritual.
Se busca perfeccionar y purificar el alma a través de la transmutación de las debilidades y limitaciones personales en virtudes y cualidades superiores. Este proceso de transformación personal se asocia con la búsqueda de la iluminación espiritual. La búsqueda de la piedra filosofal interior. Un elemento importante de la alquimia espiritual es la búsqueda de la piedra filosofal interior. Esta piedra representa la realización espiritual y la iluminación personal. En lugar de la creación de oro material, el objetivo es alcanzar un estado de conciencia superior y la comprensión profunda de la vida y el universo. Símbolos y alegorías alquímicas. La alquimia espiritual hace uso extensivo de símbolos y alegorías, al igual que la alquimia tradicional. Estos símbolos representan aspectos del proceso de transformación interior y la evolución espiritual. Comprender estos símbolos y sus significados es parte integral del camino alquímico. La purificación del alma. La alquimia espiritual implica la purificación del alma. Se busca eliminar las impurezas y las limitaciones emocionales y mentales que obstruyen el crecimiento espiritual. Esto se logra a través de la introspección, la autorreflexión y la práctica espiritual. La trascendencia de las dualidades. La alquimia espiritual a menudo implica la reconciliación y la unión de las dualidades, como el masculino y el femenino, la luz y la oscuridad, y el espíritu y la materia. La integración de estas dualidades se considera un paso importante hacia la realización espiritual. En resumen, la alquimia espiritual en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos se centra en la transformación interior, la purificación del alma y la búsqueda de la iluminación personal. Utiliza símbolos y alegorías alquímicas para representar el proceso de evolución espiritual y la transmutación de la conciencia. La búsqueda de la piedra filosofal interior es un objetivo esencial, y el proceso de transformación se asemeja a la labor del alquimista tradicional, pero aplicado al mundo espiritual. El punto 4 se refiere a la importancia de la búsqueda de significado en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos y su relación con la alquimia espiritual. La búsqueda de significado es un aspecto crucial en estas enseñanzas y está estrechamente vinculada a la transformación interior y la iluminación personal. A continuación, se profundiza en este aspecto. La búsqueda de significado. En las enseñanzas de los maestros ascendidos se enfatiza la importancia de buscar un propósito y un significado más profundo en la vida. Esto se conecta con la creencia de que la vida espiritual y el crecimiento personal son fundamentales para la evolución humana. Conexión con lo divino. En esta búsqueda de significado, se considera que la conexión con lo divino o lo trascendental es esencial. Se cree que el propósito de la vida está relacionado con la realización espiritual y la comprensión de la relación entre el individuo y lo divino. Servicio a los demás. Las enseñanzas de los maestros ascendidos fomentan el servicio a los demás como un medio para encontrar significado. Se cree que ayudar a los demás y contribuir al bienestar de la humanidad es un camino hacia la realización personal y espiritual. Evitar el vacío existencial. Estas enseñanzas pueden ayudar a las personas a evitar el vacío existencial, que a menudo surge cuando se carece de un sentido de propósito o significado en la vida. Al proporcionar un marco espiritual y filosófico, se busca llenar ese vacío con una conexión más profunda con lo espiritual. Autoconocimiento. La búsqueda de significado también se relaciona con el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo a un nivel profundo, incluyendo pasiones, talentos y deseos, puede ser un componente esencial para encontrar un propósito y significado en la vida. Cumplimiento personal. La búsqueda de significado no solo se trata de la conexión con lo divino o del propósito en el sentido más amplio, sino también del cumplimiento personal. Las enseñanzas de los maestros ascendidos alientan a las personas a seguir sus pasiones y a realizar actividades que las hagan sentirse plenas y realizadas. Comprensión del karma.
La creencia en el karma y la ley del equilibrio es relevante para la búsqueda de significado en estas enseñanzas. Se considera que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias kármicas, y comprender esto puede ser un factor en la búsqueda de un camino significativo. En resumen, la búsqueda de significado en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos se centra en encontrar un propósito más profundo en la vida, a través de la conexión con lo divino, el servicio a los demás y el autoconocimiento. Esta búsqueda ayuda a las personas a evitar el vacío existencial y a encontrar un camino significativo y gratificante en sus vidas. La alquimia espiritual, que busca la transformación personal, también se relaciona con esta búsqueda, ya que ambas están dirigidas hacia la evolución espiritual y el crecimiento personal. El punto 5 se centra en el concepto de evitar el vacío existencial en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos y su relación con la búsqueda de significado y propósito en la vida. A continuación, se profundiza en este aspecto. Vacío existencial. El vacío existencial se refiere a un sentimiento de falta de significado, propósito o dirección en la vida. Puede manifestarse como una sensación de desorientación, insatisfacción o incluso angustia emocional. Las personas que experimentan el vacío existencial pueden sentir que sus vidas carecen de un propósito claro o que no encuentran satisfacción en sus acciones y logros. Búsqueda de significado. Las enseñanzas de los maestros ascendidos abordan el vacío existencial al ofrecer un marco espiritual y filosófico para la búsqueda de significado en la vida. Al enfatizar la conexión con lo divino, el servicio a los demás y la autorrealización, estas enseñanzas ayudan a las personas a encontrar un sentido más profundo en sus vidas. Evitar la desconexión. El vacío existencial a menudo se asocia con una sensación de desconexión, ya sea con los demás, con el entorno o con uno mismo. Las enseñanzas de los maestros ascendidos promueven la conexión con lo divino y con la humanidad como un medio para superar este sentimiento de desconexión. El servicio a los demás y la contribución al bienestar común son aspectos esenciales de este enfoque. Rellenar el vacío con significado. En lugar de simplemente abordar el vacío existencial como un problema emocional, estas enseñanzas ofrecen una vía para llenar ese vacío con significado y propósito. Esto se logra a través de la conexión con lo divino y la búsqueda de la autorrealización, que involucra el desarrollo de las propias cualidades espirituales y la contribución al bienestar de los demás. Prácticas espirituales. Para evitar el vacío existencial y encontrar significado en la vida, se alienta a las personas a practicar técnicas espirituales, como la meditación, la oración y la visualización. Estas prácticas ayudan a abrir la mente y el corazón a la influencia espiritual y a profundizar la conexión con lo divino. Exploración personal. Cada individuo tiene la libertad de explorar su propia búsqueda de significado y propósito. Las enseñanzas de los maestros ascendidos proporcionan un marco, pero permiten que las personas adapten su búsqueda a sus propias experiencias y necesidades. Superar el desaliento. Al abordar el vacío existencial y encontrar un propósito más profundo, estas enseñanzas también pueden ayudar a las personas a superar el desaliento y la desesperación que a veces acompañan a la sensación de vacío. Ofrecen una visión positiva y esperanzada de la vida. En resumen, el punto 5 se relaciona con la lucha contra el vacío existencial y la búsqueda de significado y propósito en la vida a través de una conexión más profunda con lo divino, el servicio a los demás y el desarrollo personal. Las enseñanzas de los maestros ascendidos ofrecen una vía espiritual para evitar este vacío existencial y encontrar un camino significativo y satisfactorio en la vida. El punto 6 se centra en el concepto de autorrealización en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos y su importancia en la búsqueda de significado y propósito en la vida. La autorrealización se refiere al proceso de desarrollo y expresión de las cualidades más elevadas del individuo. A continuación,
Profundizamos en este aspecto. Autorrealización y potencial personal. La autorrealización implica la realización del potencial y las cualidades más elevadas de una persona. Se considera que cada individuo tiene dones únicos, virtudes y talentos que pueden ser desarrollados y expresados a lo largo de la vida. Encuentro de la verdadera identidad. En el camino de la autorrealización, las personas se esfuerzan por descubrir y comprender su verdadera identidad. Esto implica una profunda exploración de quiénes son más allá de las etiquetas sociales o las expectativas externas. Desarrollo de cualidades espirituales. Las enseñanzas de los maestros ascendidos enfatizan el desarrollo de cualidades espirituales superiores, como el amor, la compasión, la sabiduría y la humildad. Se cree que la autorrealización implica cultivar estas cualidades y vivirlas en la vida diaria. Conexión con lo divino. La autorrealización se asocia con una conexión más profunda con lo divino. A medida que las personas desarrollan sus cualidades espirituales, se acercan a una comprensión más profunda de su relación con lo divino y el universo en su conjunto. Servicio a los demás. La autorrealización no se limita al crecimiento personal, también implica el servicio a los demás. Se considera que al expresar las cualidades espirituales desarrolladas, uno contribuye al bienestar de la humanidad y cumple su propósito en la vida. Cumplimiento y satisfacción. La autorrealización conlleva un sentimiento de cumplimiento y satisfacción en la vida. A medida que las personas viven de acuerdo con su verdadera naturaleza y valores espirituales, experimentan una sensación profunda de significado y propósito en lo que hacen. Superación de obstáculos. En el proceso de autorrealización, las personas pueden enfrentar obstáculos y desafíos. Sin embargo, superar estos obstáculos se considera una parte integral del camino hacia la realización personal y espiritual. Prácticas espirituales. Las prácticas espirituales, como la meditación, la oración y la reflexión, desempeñan un papel importante en el proceso de autorrealización. Estas prácticas ayudan a las personas a profundizar en su interior, a conectarse con lo divino y a desarrollar las cualidades espirituales. En resumen, el punto 6 se refiere a la autorrealización como un camino hacia la realización personal y espiritual en el contexto de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Se enfoca en el desarrollo de cualidades espirituales, la conexión con lo divino, el servicio a los demás y la búsqueda de significado y propósito en la vida. La autorrealización es vista como una vía para alcanzar un estado de cumplimiento y satisfacción profundos en la vida. Los seres de luz que trabajan en el rayo violeta son entidades espirituales consideradas como guías y maestros en ciertas tradiciones espirituales y enseñanzas metafísicas. Estos seres se asocian con el rayo violeta, que se considera una energía espiritual de alta vibración con propiedades de sanación, transmutación y transformación. Aunque las creencias varían según las tradiciones, aquí hay una descripción general de algunos de los seres de luz que se asocian con el rayo violeta. Saint Germain. Saint Germain es uno de los seres de luz más conocidos y venerados que se asocian con el rayo violeta. Es considerado un maestro ascendido y guía espiritual. Se le atribuye la responsabilidad de transmitir la energía del rayo violeta y su capacidad para la transmutación de energías negativas en positivas. Se le ve como un maestro de la alquimia espiritual y de la transformación personal. Kuan Yin. Kuan Yin es una deidad budista y una figura compasiva que se asocia con la misericordia y la compasión. En algunas tradiciones, se le atribuye la capacidad de invocar y trabajar con el rayo violeta para sanar y transformar situaciones difíciles. Zadkiel y Amatista. Estos dos seres se asocian específicamente con el rayo violeta en algunas enseñanzas esotéricas. Se cree que Zadkiel y Ametista supervisan la transmutación y la transformación a través de la energía del rayo violeta. Zadkiel y Ametista,
Zadkiel y Amatista son dos seres de luz específicos que se asocian con el rayo violeta en algunas enseñanzas esotéricas y tradiciones espirituales. Se les considera guías y maestros espirituales que supervisan el uso de la energía del rayo violeta para la transmutación y la transformación. Transmutación de energías. El rayo violeta se considera una energía espiritual de alta vibración con propiedades de sanación y transmutación. Zadkiel y Ametista se cree que son responsables de dirigir esta energía hacia las personas que la invocan o trabajan con ella. La transmutación implica la conversión de energías negativas o no deseadas en energías positivas y puras. Sanación y purificación. Estos seres de luz están asociados con la sanación y la purificación en un sentido espiritual. Se cree que su influencia puede ayudar a las personas a liberar patrones negativos, bloqueos emocionales y heridas del pasado. El rayo violeta se utiliza para limpiar y purificar la energía del individuo, permitiendo la sanación emocional y espiritual. Equilibrio y transformación. Zadkiel y Ametista también se asocian con la restauración del equilibrio en la vida de una persona. Ayudan en la transformación de aspectos desequilibrados o problemáticos, permitiendo un mayor flujo de energía positiva y armonía en la vida de aquellos que trabajan con ellos. Cualidades del rayo violeta. El rayo violeta se asocia con cualidades como la libertad, la compasión, la misericordia y la alquimia espiritual. Zadkiel y Ametista se consideran guardianes de estas cualidades y pueden inspirar a las personas a cultivarlas en sus vidas. Asistencia en el camino espiritual. En las enseñanzas esotéricas, se ve a Zadkiel y Ametista como guías y maestros que ayudan a las personas en su camino espiritual. Ofrecen orientación, apoyo y una conexión más profunda con la energía del rayo violeta para aquellos que buscan crecimiento personal y espiritual. Invocación y trabajo personal. Las personas a menudo invocan a Zadkiel y Ametista a través de la oración, la meditación o la visualización para solicitar su asistencia en la transformación y la purificación. Sin embargo, también se enfatiza la importancia del trabajo personal y el compromiso activo en el proceso de transformación. En resumen, Zadkiel y Amatista son considerados seres de luz que trabajan en el rayo violeta y desempeñan un papel importante en la transmutación, la sanación y la transformación espiritual. Se les ve como guías y maestros que ofrecen su apoyo a aquellos que buscan elevar su conciencia y superar obstáculos en su camino espiritual. Su influencia se asocia con la purificación, la restauración del equilibrio y el cultivo de cualidades espirituales positivas en la vida de las personas. Enseñanza sagrada de la llama violeta, la transformación y sanación con el arcángel Zadkiel y Santa Amatista. Introducción. Bienvenidos a la enseñanza sagrada de la llama violeta, un camino espiritual que nos guía hacia la purificación, la transmutación y la transformación personal. En el corazón de esta enseñanza se encuentran el arcángel Zadkiel y su compañera divina, la arcangelina Santa Amatista, quienes actúan como sacerdotes del fuego sagrado en la orden del arcángel Zadkiel de la llama violeta. Parte 1. Zadkiel y Santa Amatista. Zadkiel y Santa Amatista son seres de luz que supervisan el poder del rayo violeta, una energía espiritual de sanación y transmutación. Como sacerdotes del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel de la llama violeta, su misión es ayudarnos en nuestro camino de transformación personal y espiritual. Zadkiel. El arcángel Zadkiel es el guardián del rayo violeta y representa la misericordia, la compasión y la libertad espiritual. Su presencia nos guía a través de los desafíos y nos ayuda a transmutar energías negativas en positivas. Zadkiel es un maestro de la alquimia espiritual y nos enseña a liberar el pasado y a encontrar el equilibrio. Santa Amatista. La arcangelina Santa Amatista es el complemento divino de Zadkiel. Ella personifica la energía femenina compasiva y amorosa del rayo violeta. Santa Amatista nos brinda su apoyo en momentos de sanación emocional y espiritual. Su energía nos abraza con compasión y nos ayuda a encontrar la paz interior.
Parte 2. La llama violeta y la alquimia espiritual. La llama violeta. En el corazón de esta enseñanza se encuentra la llama violeta, una energía espiritual que posee propiedades purificadoras y transformadoras. Es a través de la invocación de la llama violeta que podemos liberar patrones negativos, traumas emocionales y bloqueos espirituales. Alquimia espiritual. Como sacerdotes del fuego sagrado, Zadkiel y Santa Amatista nos guían en el proceso de la alquimia espiritual. La alquimia implica la transformación de lo que es inferior en nosotros en algo superior. Aprendemos a transmutar el plomo de nuestras vidas en oro espiritual, encontrando significado y propósito en cada experiencia. Parte 3. Sanación y autorrealización. Sanación espiritual. La energía del rayo violeta nos permite sanar heridas emocionales, liberar el pasado y encontrar la paz interior. Zadkiel y Santa Amatista nos ofrecen su apoyo compasivo en el proceso de sanación y purificación. Autorrealización. La enseñanza de la llama violeta nos guía hacia la autorrealización. A través de la conexión con Zadkiel y Santa Amatista, descubrimos nuestras cualidades espirituales únicas y las cultivamos en nuestras vidas. Encontramos el equilibrio, el propósito y el cumplimiento personal. Parte 4. Servicio a los demás. El propósito final. La llama violeta nos impulsa a servir a los demás. Al experimentar la transformación personal, nos convertimos en faros de luz y amor para la humanidad. El servicio a los demás se convierte en nuestro propósito final. Conclusión. La enseñanza sagrada de la llama violeta con el arcángel Zadkiel y Santa Amatista es un camino de transformación, sanación y autorrealización. Al abrazar la llama violeta y su energía purificadora, encontramos el equilibrio, la campes. En los albores de la creación, cuando el universo aún se formaba en un remolino de energía cósmica, hubo un momento de gracia divina que engendró al arcángel Zadkiel. Este ser radiante nació de la llama violeta, la llama purificadora y transmutadora del fuego sagrado, que arde con una luz única en el cosmos. Se cuenta que cuando la creación aún era una canción silente en los oídos de lo divino, la llama violeta se destacó como un faro de luz en medio de la oscuridad cósmica. Su resplandor era la promesa de la transmutación, la sanación y la transformación. Era la fuerza que convertía las sombras en luz, las penas en alegría y las cargas en alas. La llama violeta, en su infinita sabiduría, buscaba un guardián, un ser de luz puro de corazón y espíritu. Fue entonces que surgió Zadkiel, cuyo nombre resonaba como una melodía celestial. Zadkiel, cuyo ser irradiaba amor, compasión y misericordia, fue elegido para ser el guardián de la llama violeta. A partir de ese momento, el arcángel Zadkiel se convirtió en su protector y custodio. La misión de Zadkiel era clara: difundir la luz de la llama violeta en los corazones de los seres en la creación. Se le encomendó la tarea de enseñar a aquellos que buscaban sanación y transformación a invocar la llama violeta, a transmutar las energías negativas y a encontrar la paz interior. Con el tiempo, Zadkiel se convirtió en un maestro de la alquimia espiritual, enseñando a los seres cómo transformar la pesadez del ego en la ligereza del espíritu. Se convirtió en el guardián de las almas heridas, mostrándoles el camino hacia la sanación emocional y la liberación de traumas pasados. La orden de sacerdotes de la llama violeta del fuego sagrado se formó a partir de aquellos que sintieron el llamado de Zadkiel y la llama violeta. Estos sacerdotes se comprometieron a servir como canales de la llama violeta en la tierra, guiando a otros en su camino de transformación y autorrealización. Zadkiel se convirtió en el padre y guía de esta orden sagrada, compartiendo su sabiduría y compasión con quienes lo buscaban. La orden se convirtió en una comunidad de almas dedicadas a la sanación, la transmutación y el servicio a los demás. Juntos, extendieron el manto de la llama violeta sobre la tierra, llevando la esperanza y la transformación a aquellos que lo necesitaban. Y así,
La narrativa de la creación del arcángel Zadkiel como guardián de la llama violeta del fuego sagrado y padre de la orden de sacerdotes de la llama violeta del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel se convirtió en una historia de amor, compasión y sanación que continúa iluminando los corazones de quienes buscan su luz. En los tiempos inmemoriales, en un rincón del universo donde las estrellas danzaban y los mundos nacían, se tejió una historia de luz y amor que marcó un capítulo crucial en la creación. En el corazón de esta narrativa estaba el arcángel Zadkiel, guardián de la llama violeta del fuego sagrado, y Sanat Kumara, el regente del planeta Venus. Se dice que Zadkiel, con su conocimiento de la alquimia espiritual y su deber de custodiar la llama violeta, anhelaba encontrar un alma pura y sabia que pudiera liderar la orden de sacerdotes de la llama violeta con una visión compasiva. Fue entonces que su mirada se volvió hacia Venus, el planeta del amor y la sabiduría. Sanat Kumara, un ser de luz con un espíritu tan antiguo como el tiempo, reinaba sobre Venus con amor y compasión. Su sabiduría y su amor incondicional habían tocado los corazones de los habitantes de Venus durante eones. Era conocido como el Señor del Mundo y el Regente de Venus, un líder nacido del amor más puro y la compasión más profunda. Zadkiel, guiado por su intuición y la voluntad de la llama violeta, buscó una alianza divina con Sanat Kumara. Se acercó al Regente de Venus en una noche estrellada y le habló de su propósito, crear una orden de sacerdotes dedicados a la llama violeta, la energía de transformación y sanación. Zadkiel explicó que esta orden serviría como faro de luz y amor en la tierra, guiando a aquellos que necesitaban sanación y transformación. Sanat Kumara, con su corazón lleno de compasión, escuchó la súplica del arcángel Zadkiel. Comprendió la importancia de esta misión y vio en Zadkiel un aliado sincero. Aceptó la propuesta de Zadkiel con gratitud y humildad, y se convirtió en el sumo sacerdote de la orden de sacerdotes de la llama violeta del fuego sagrado del arcángel Zadkiel. Con la bendición de Sanat Kumara, la orden de sacerdotes de la llama violeta tomó forma en la tierra. Sanat Kumara, con su sabiduría y amor, guió a los sacerdotes en su camino de servicio, enseñándoles el poder de la llama violeta para sanar y transformar. La orden se convirtió en un faro de esperanza y sanación, tocando los corazones de aquellos que buscaban la luz en medio de la oscuridad. A lo largo de las eras, la alianza entre Zadkiel y Sanat Kumara, el arcángel de la llama violeta y el regente de Venus, continuó iluminando el camino de la humanidad. La llama violeta siguió fluyendo, transmutando las sombras en luz y las penas en alegría. Esta narrativa es un recordatorio de la compasión, la colaboración y la importancia de llevar la luz y el amor a todos los rincones del universo. La unión entre el arcángel Zadkiel y Sanat Kumara permanece como un faro de esperanza y sanación para aquellos que buscan la transformación y la autorrealización. En tiempos inmemoriales, en un rincón del universo donde las estrellas centelleaban con sabiduría ancestral, una historia de integración y trascendencia se tejía en el corazón de una orden sagrada. Esta es la narrativa de la integración del sacerdote Melquisedec al sacerdocio del fuego sagrado. El sacerdocio del fuego sagrado, una antigua hermandad de seres de luz comprometidos con la transmutación y la sanación, estaba compuesto por maestros y sacerdotes que habían dedicado sus vidas a la llama violeta y al servicio a la humanidad. Cada miembro de esta orden se destacaba por su devoción y sabiduría en el manejo de la energía del rayo violeta, que tenía el poder de sanar y transformar. En las estrellas lejanas, Melquisedec, un ser luminoso con un corazón lleno de compasión y una mente sabia, había estado siguiendo su propio camino espiritual. Había explorado las profundidades del conocimiento y había buscado la verdad espiritual en las vastas extensiones del universo. Su búsqueda lo había llevado a adquirir un profundo entendimiento de la energía cósmica y de la llama violeta, una fuerza transmutadora de gran poder. La noticia de su sabiduría llegó a oídos del sacerdocio del fuego sagrado, que, en su búsqueda de almas afines y seres de luz,
reconoció en Melquisedec un alma que brillaba con un resplandor especial. El sacerdocio del fuego sagrado se acercó a Melquisedec con un llamado, invitándolo a unirse a su orden y a compartir su conocimiento y su amor con aquellos que buscaban sanación y transformación. Melquisedec, con humildad y gratitud, aceptó la invitación del sacerdocio del fuego sagrado. Reconoció que esta unión sería una oportunidad para servir a un nivel más profundo y para expandir la comprensión de la llama violeta en el universo. Con su integración al sacerdocio, Melquisedec se convirtió en un faro de luz y amor, un maestro de la llama violeta y un guía espiritual para aquellos que buscaban sanación y transformación. A medida que Melquisedec compartía su conocimiento y sabiduría con los miembros del sacerdocio del fuego sagrado, la orden creció en fuerza y comprensión. La alianza entre Melquisedec